Actualmente vivimos en un mundo donde la crisis que enfrenta la humanidad es la crisis de compasión, la crisis de solidaridad, la crisis de amor, que se encuentra ausente de nuestro corazón por la incapacidad que tenemos de reconocer, de sentir y poder convivir en los padecimientos con los hermanos necesitados. Mientras muchos viven en la extrema pobreza, en la desnutrición y abandono, a otros les sobra, lo desperdician, lo botan. Es necesario entender la importancia que se debe dar a promover un corazón misericordioso, capaz de conmoverse ante las necesidades de los demás. Ante el fenómeno de este mundo consumista y esclavo del mismo consumismo, toda comunidad creyente debe atestiguar con urgencia el proyecto de amor de Jesús de Nazaret. Vivir y conmoverse ante el sufrimiento, como nos lo muestra Jesús en este pasaje del Evangelio que nos narra el evangelista San Juan. Su actuar compasivo, cargado de ternura, con ojos misericordiosos, va al encuentro de la multitud y al encuentro también de sus necesidades, como muestra del gran amor de Dios hacia la humanidad. Veamos qué nos dice hoy el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía, porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, que es la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Denle ustedes de comer, le dice el Señor a sus discípulos. Ante este mundo desconcertado y hambriento, Cristo Jesús nos invita a continuar multiplicando los panes, como lo vemos
a él en el Evangelio que se hace pan para su pueblo, un pan solidario con los hambrientos, un pan abundante. Por amor se convierte en un pan de vida. Vemos en el segundo libro de los Reyes que se nos sitúa en torno al profeta Eliseo, que bajo la promesa de Dios el alimento se hace inagotable para todos. En esa misma línea, el Evangelio de San Juan presenta a un joven quien da lugar al signo de la multiplicación de los panes, pues 5 panes de cebada y 2 pescados son suficientes para que Jesús enseñe a su gente que la solidaridad y la compasión para con los pobres es la alternativa para erradicar el problema del egoísmo y de la indiferencia que muchas veces existe y hace morada en nuestro corazón. Puedo decir que los 5 panes y los 2 pescados que este joven pone a disposición para saciar el hambre de esa multitud que seguía a Jesús, lo podemos comparar hoy en día a los deseos de justicia y de paz, a los deseos de amor por la naturaleza, a la igualdad apetecida entre hombres y mujeres. Como podemos notar, hoy San Juan nos muestra nuevamente a Jesús atento a las necesidades. Las personas están hambrientas y Jesús desea saciar esa hambre, pero no se limita a darles únicamente solo el alimento corporal. Sin duda, lo llenó con su palabra, les dio consuelo y ofrendó su vida por la salvación de la humanidad entera. Qué gran muestra del amor de Dios hacia aquella multitud que estaba hambrienta de pan, estaba hambrienta de libertad, estaba hambrienta de justicia, estaba hambrienta de paz, estaba hambrienta de ese mensaje de amor y solidaridad, y sobre todo estaba hambrienta de la gracia de Dios, estaba hambrienta de su amor. La exhortación de Jesús, denle ustedes de comer, sorprende a sus discípulos, pues en efecto, la alternativa para solucionar el hambre del pueblo, Jesús no la sacó del sombrero de un mago, la obtiene del mismo pueblo por medio de este joven que se desprende de todo lo que tenía. Este joven, sin egoísmo, sin apego a lo material, pone a disposición de Jesús lo poco que llevaba, y lo poco que llevaba era todo, posiblemente para su camino, posiblemente para su día, pero se da cuenta que en las manos de Jesús todo es posible y lo pone a su disposición. Esta actitud nos deja una enseñanza que es vivir en solidaridad, ser solidarios unos con otros, compartir lo poco, lo mucho que hoy tenemos, pero para bien común, para el bien de los demás. Y esto nos estará dando como resultado siempre la abundancia, más en estos tiempos donde carecemos de mucho. Carecemos de mucho alimento material, carecemos de paz interior, carecemos de justicia, pero el Señor nos estará dando como en ese entonces abundó el pan y alcanzó para todos y hasta sobró, mis hermanos. Ahora preguntémonos a nosotros, ¿qué nos motiva este mensaje descrito por San Juan? Démonos una respuesta interior. ¿Será que nos motiva a asumir el compromiso de solidaridad para con los pobres y con toda la gente marginada? Yo tengo mi propia respuesta. Usted, mi hermano,
tiene la suya. San Pablo en la segunda carta a los Corintios nos hace un llamado a la unidad y a la fraternidad, pero que estas dos vayan en bien y en crecimiento entre los hermanos. Qué interesante sería acogernos al llamado de unidad que Jesús nos hace a través del apóstol San Pablo, para poder solucionar el problema del hambre que impera en la actualidad. Pues, como podemos darnos cuenta, nuestra sociedad está marcada y sumergida por el consumismo, el beneficio propio y la indiferencia ante el sufrimiento de los más necesitados. Recordemos las palabras que Jesús dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Yo me pongo a pensar que si dentro de las comunidades cristianas existiera un verdadero compartir, habría comida abundante para todos y sobraría para mucha más gente, porque todo se estaría distribuyendo en base al amor que Jesús ha sembrado en cada uno de nosotros. Precisamente el propósito de Jesús es que aprendamos a valorar los recursos que de Él recibimos, pero poniéndolos a disposición para el bien común. Pues este es el compromiso auténtico que todos estamos llamados a asumir, para que nada de lo que se recibe se pierda, sino que se sepa aprovechar. Recordemos que Jesús dijo después a los discípulos: recojan los pedazos de pan que sobraron, para que no se pierda nada, para que no se desperdicie nada, para que no se quede nada botado, porque va a ser necesario también para otros hermanos míos. De esta manera, Jesús siempre estará hoy en día corrigiendo nuestra vida y la buena manera de aprovechar los recursos que Él nos ofrece para salir de esta situación social inhumana de escasez que se vive hoy en día en muchas regiones de la tierra por diferentes circunstancias. Como podemos ver, mis hermanos, los recursos ya no alcanzan. Hay mucha escasez y esta es una realidad que provoca desesperación en cada una de las personas que no puede cubrir sus necesidades. Ya no sabe nadie qué hacer. No sabemos qué hacer por tanta limitación y frustración que hay en nosotros. Ahora bien, los que somos anunciadores del mensaje de Dios, los que hablamos de ese mensaje de amor, los que hablamos de ese mensaje de solidaridad, ¿qué estamos haciendo ante esta situación que vive todo el mundo? ¿Actuamos como Jesús ante estos males que vive hoy la humanidad? ¿O somos simplemente observadores, simplemente espectadores? Mis hermanos, algo muy importante podemos obtener de esta situación difícil que se vive: el aumento, el crecimiento en la fe para acercarnos y conocer más a Dios. Caminar hacia el plan de Dios para ejercer, poner en práctica una iglesia en acción, una iglesia que vaya en salida, que salga a ver quién necesita más, quién necesita de nuestro amor, quién necesita de nuestra protección, de nuestra solidaridad. Una iglesia que acuda siempre a Jesús para que Él haga lo demás. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús va a hacer? Multiplicar lo poco o mucho que nosotros ponemos en sus manos
y qué es lo que podemos ofrecer. Como podemos notar en este pasaje, hay pocos panes, son 5. Hay pocos pescados, son 2. Pero hay mucha gente. Es una multitud que tiene hambre. Y la respuesta de Jesús fue y seguirá siendo su generosidad, su bondad hacia la multitud, también hacia la multitud que sigue confiando hoy en día en Él. Queridos hermanos, todos los comprometidos con el Señor estamos invitados hoy a poner nuestros panes y nuestros pescados, nuestras manos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro y todo nuestro ser al servicio del hermano que tiene hambre de paz y sed de justicia. No olvidemos que Jesús continúa hoy haciendo presencia entre nosotros, multiplicando sus bendiciones para consolar a los tristes, para darle alegría a todos aquellos que buscan el beneficio de su amor, el beneficio de su misericordia. Agradecidos con Jesús, mis hermanos, tanta misericordia, pongamos también nosotros nuestros pies, pongamos nuestras manos, pongamos nuestro tiempo ante las necesidades de los hermanos. Y Él responderá con la misma generosidad como la de aquel día en la colina de Galilea. Así sea. Amén.